En esta diapositiva veremos diferentes tipos de diseños de estudio. Así que supongamos que hoy estamos en febrero de 2023 y queremos realizar un estudio. Entonces, si vamos a hacer un estudio hoy y vamos a buscar la exposición y el resultado, al mismo tiempo, este es un ejemplo de estudio transversal, porque la exposición y el resultado ocurren al mismo tiempo. Sin embargo, si vamos a empezar hoy y luego vamos a seguir a los casos en el futuro, tenemos dos opciones. O bien vamos a hacer ensayos clínicos, que pueden ser ensayos clínicos controlados, aleatorizados, o vamos a hacer un estudio de cohorte. La diferencia entre un estudio de cohorte y un ensayo clínico controlado aleatorizado es que en los ensayos clínicos controlados aleatorizados hay un experimento. Sin embargo, en un estudio de cohorte solo hay un seguimiento. Así que veamos los siguientes ejemplos. Si vas a comparar entre aquellos estudiantes que viven en una altitud elevada en comparación con aquellos que viven al nivel del mar, como en la ciudad de Jeddah, entonces vamos a comparar entre estos dos grupos en términos de sus calificaciones. Y vamos a hacerles un seguimiento durante hasta 6 meses. Así que este es un ejemplo de un estudio de cohorte, porque solo vamos a hacer un seguimiento a esos estudiantes. No cambiamos el clima. El clima en la altitud elevada es tal cual. No asignamos este clima en comparación con aquellos en las zonas bajas. Así que no cambiamos el clima. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte. Sin embargo, si vas a hacer restauraciones de empastes y nosotros mismos colocamos esa restauración como experimento, esto podría ser un ensayo clínico controlado aleatorizado, porque nosotros asignamos el tipo de restauración para esos grupos y los seguimos durante un periodo de tiempo, por ejemplo, algunos meses. Luego hicimos un seguimiento para comparar los dos grupos. Si no colocamos la restauración nosotros mismos, solo seguimos esos casos. Los obtuvimos de otra persona. Y hacemos un seguimiento de esos casos durante un tiempo. Este es un ejemplo de un estudio de cohorte. Entonces, la diferencia entre un estudio de cohorte y un ensayo clínico controlado, aleatorizado, es la parte experimental. Bien, ahora, esto es lo que llamamos un estudio prospectivo. Ahora veamos el estudio retrospectivo. En un estudio retrospectivo, vamos a tener dos tipos de diseño de estudio. Puede ser un estudio de cohorte retrospectivo o un estudio de casos y controles. Así que empecemos con el retrospectivo. Comencemos primero con el estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles vamos a comenzar con el desenlace y vamos a mirar hacia atrás para encontrar la causa de ese desenlace. Así que vamos a tener un grupo con el desenlace y lo vamos a comparar con un grupo sin el desenlace. Y luego miramos hacia atrás para ver cuál es la causa de estos problemas. Esto es un estudio de casos y controles. Mientras que en la cohorte retrospectiva, nuevamente, tiene la misma filosofía que la cohorte prospectiva. Vamos a comenzar con la causa o la exposición y luego vamos a hacer un seguimiento de los casos hasta el desenlace. Así que veamos los siguientes ejemplos. Se supone que hay 100 fracasos de implantes y queremos compararlos con los 100 implantes que hubo. No hubo fracasos en esos implantes. Así que ahora tenemos el desenlace, que son los fracasos de implantes. 100 casos frente a 100 casos, sin fracasos de implantes. Luego miramos hacia atrás, 10 años atrás, para ver si estaban fumando en ese momento o cuál podría ser la causa de estos fracasos. Así que comenzamos con el desenlace, luego retrocedemos hacia la causa o la exposición que tuvieron en el pasado. Así que este es un ejemplo de un estudio de casos y controles. Sin embargo, si vamos a hacer lo contrario, vamos a ver los casos. Quienes fumaron hace 10 años, por ejemplo, en 2010, y tenemos otro grupo que no fumaba en ese momento, luego traemos los casos al día de hoy para ver cuántos casos de fracasos de implantes tenemos en el primer grupo y cuántos casos de fracasos de implantes en el segundo grupo. Así que comenzamos con la causa o con la exposición en el pasado, en 2010, y ahora evaluamos los casos en 2023.
Así que este es un ejemplo de una cohorte retrospectiva. Entonces, en el estudio de casos y controles, comenzamos desde el desenlace y retrocedemos hacia la causa o la exposición. En la cohorte retrospectiva, comenzamos desde la exposición o la causa y avanzamos hacia el desenlace, lo cual es lo opuesto al estudio de casos y controles. Y de la misma manera, si vas a hacer una cohorte prospectiva, comenzamos desde la causa y vamos a hacer un seguimiento de los casos hasta el desenlace. Así que aquí podemos ver el resumen, desde el desenlace hacia la causa. Esto es un estudio de casos y controles. Desde la causa o exposición hacia el desenlace, esto es una cohorte. Y si hay una parte experimental, esto va a ser un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Y si tanto la exposición como el desenlace ocurren al mismo tiempo, esto será un estudio transversal. Gracias.